Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama inmortal, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiara la presidencial. Ahora vivo allá por la orilla, recordando aquel tiempo inmortal. Ay, ay, ahora vivo allá por la orilla, recordando a Villa allá por Parral. José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, el Centauro del Norte, o simplemente Francisco Villa, fue uno de los jefes militares más importantes de la Revolución Mexicana, comandante de la llamada División del Norte. Vivió entre los años de 1878 y 1923, para algunos un verdadero héroe patrio, símbolo de la capacidad del pueblo para levantarse en armas en contra de las injusticias y abusos del gobierno. Para otros, un simple ladrón de poca monta que aprovechó las oportunidades que se le fueron presentando. La figura de este singular personaje sigue siendo motivo de debate entre los académicos, debido a las innumerables leyendas y mitos que se han creado alrededor de él, y también por ser el protagonista de uno de los misterios más grandes de la historia de México. Tú no tienes la culpa de ser rica, muchacha. Pero cada vez que te sientes a la mesa, piensa en 1000 gentes que se mueren de hambre. Hay alguien en el norte que lucha porque los pobres tengan comida. Piénsalo bien. Si te decides, búscalo. Se llama Pancho Villa. Después de llevar a cabo la famosa batalla de Columbus, Pancho Villa se vio en medio de una serie de dificultades, especialmente debido a la escasez de armas. Finalmente, cuando Adolfo de la Huerta subió a la presidencia de manera interina, negoció la rendición de Pancho Villa, quien aceptó declinar las armas y recibió una pequeña hacienda en Durango a cambio de sus servicios prestados durante la Revolución. Cuando Álvaro Obregón llegó a la presidencia y una vez afianzado su poder, comenzó a hacer públicas sus intenciones de asesinar a Pancho Villa. La teoría más aceptada es que Obregón tenía miedo de que Pancho Villa se levantara nuevamente en armas debido a que su popularidad aún era bastante fuerte. Si Álvaro Obregón fue realmente el encargado de dar la orden de asesinar a Pancho Villa, o si fue alguien más, o quién fue el que disparó el arma que lo asesinó, es algo que sigue siendo tema de debate entre los historiadores. Pero lo que sí sabemos es que el 20 de julio de 1923, Pancho Villa fue emboscado y balaceado. Pero su leyenda no terminaría ahí. Su muerte únicamente ayudó a acrecentar su imagen como héroe revolucionario, aunque tendrían que pasar años para que el gobierno lo asimilara dentro de su discurso legitimador. E incluso después de muerto, Pancho Villa fue tema de controversia cuando se dio la noticia de que su tumba había sido saqueada y que su cabeza había sido robada. Fue el 6 de febrero de 1926 cuando el velador del Panteón Parral descubrió que los restos de Pancho Villa habían sido saqueados y que su cabeza había desaparecido. Desde entonces han surgido un sinfín de teorías acerca de cuál es el paradero de la cabeza de Pancho Villa, algunas más creíbles que otras. Por ejemplo, en 1929 circuló el rumor en la prensa de que el circo Ringling Brothers estaba exhibiendo la cabeza de Pancho Villa en Estados Unidos a un costo de 25 centavos la entrada. También se decía que el Museo de Historia Natural de Nueva York había adquirido la cabeza por $60,000 y que durante un corto periodo la había exhibido. En 1967, un anticuario estadounidense que vivía en Iowa aseguró que la cabeza estaba en su poder. En general, existen dos teorías que son las más aceptadas académicamente acerca de dónde está la cabeza de Pancho Villa. La primera es mencionada por Friedrich Katz, el biógrafo más importante del Centauro del Norte. Según Katz, la cabeza habría sido robada por un tal Emil Hondal, un mercenario,
quien la habría vendido por $25,000 a Abraham Brophy, un graduado de la Universidad de Yale, el cual a su vez hubiese donado esta cabeza a la sociedad secreta Skull and Bones Society. ¿Qué es la Skull and Bones Society? Bueno, para que puedan entenderlo, es una especie de fraternidad, pero que es mucho más selectiva al momento de elegir a sus miembros. Alrededor de esta sociedad secreta, como la han llamado algunos, han surgido un sinfín de mitos y leyendas, especialmente después de que algunos exmiembros que habían desertado de esta sociedad declararon que uno de los rituales de esta sociedad filantrópica supuestamente es tener una cena con una vajilla que le pertenecía en vida al mismísimo Hitler. Y es a partir de esta noticia que se han creado muchas especulaciones acerca de las verdaderas intenciones de esta sociedad secreta, la cual incluso ha sido acusada de participar en actividades ilegales, como el tráfico de opio de India a China. Tenemos que tomar en cuenta que algunos de los exmiembros de Skull and Bones han llegado a ocupar cargos de gran poder político y económico en el gobierno de Estados Unidos, llegando incluso a ser presidentes. Tenemos el ejemplo del expresidente George W. Bush, quien fue un exmiembro de Skull and Bones. Y es precisamente debido a esta gran influencia política y económica que tienen los miembros de Skull and Bones que algunas personas dicen que sus verdaderos objetivos no son tan filantrópicos como nos quieren hacer creer. La historia más famosa que se cuenta de esta sociedad es que tienen en su poder los cráneos de algunos de los personajes históricos más importantes que en algún momento se opusieron al poder hegemónico de Estados Unidos, entre ellos el del jefe indio Jerónimo y desde luego el del general Pancho Villa. Ya que Skull and Bones es la cuna para algunos de los futuros líderes de Estados Unidos, aparentemente el poseer estos cráneos funciona como una suerte de advertencia o de venganza en contra de las personas que quieran oponerse al poderío norteamericano. ¡Viva Francisco Villa y la Revolución Mexicana! Yo soy soldado de Pancho Villa, de sus dorados soy el más fiel. Nada me importa perder la vida, si es cosa de hombres morir por él. De aquella gran división del norte. Muchas de las historias que se cuentan acerca de Skull and Bones siguen siendo solamente eso, historias sin confirmar. Sobre esta teoría de que ellos son los que poseen la cabeza de Pancho Villa, si bien es una teoría mencionada por grandes estudiosos del Centauro del Norte como Friedrich Kac o Paco Ignacio Taibo II, lo cierto es que ninguno de ellos lo toma como una verdad absoluta, y de hecho se muestran escépticos a esta teoría. La segunda teoría académicamente más aceptada menciona como responsable a un coronel de nombre Francisco Durazo Ruiz, quien en 1926 se encontraba en el presidio militar del Parral. Supuestamente Durazo, al recibir la información de que en Estados Unidos se estaba ofreciendo una enorme recompensa por la cabeza de Pancho Villa, él vio ahí su oportunidad para hacerse con una enorme cantidad de dinero, así que reunió a un grupo de allegados a quienes mandó a profanar la tumba de Pancho Villa, cortarle la cabeza y así poder concretar la venta con un grupo de compradores estadounidenses desconocidos. ¿Sobre qué sucedió con esta supuesta venta? Bueno, hay varias versiones, pero las que se mencionan casi siempre son dos. La primera es que cuando Durazo estaba rumbo al tren de Ciudad Juárez para hacer la venta, fue sorprendido por el general Arnulfo R. Gómez, quien al verlo fuera de su puesto, comenzó a interrogarlo sobre qué hacía ahí. Durazo, al verse acorralado, le confiesa la verdad. Inmediatamente el general amenaza con fusilarlo si sigue con su plan. Durazo, asustado por la amenaza de un superior,
Le ordena al cabo Miguel Figueroa a deshacerse de la cabeza y enterrarla en la hacienda de su propiedad, llamada El Cairo, hoy ciudad de Salaíces. La segunda historia menciona que Durazo mandó a su chofer, Ernesto Huisil, a hacer la venta, pero cuando Huisil se encontró con los compradores, ellos decidieron reducir el precio acordado, y de 50,000 únicamente querían pagar 10,000. Durazo le dijo a su chofer que no aceptara eso, así que regresó con la cabeza. Ambas versiones están de acuerdo en que la cabeza fue enterrada por Figueroa en el camino de Parral a Jiménez, en el rancho de El Cairo. Cuando la gente comprenda un poco más de historia y entienda que en ella no existen ni héroes ni villanos, sino simplemente humanos actuando conforme al contexto de su tiempo, quizás vean lo equivocados que están al hacer estos inútiles debates sobre si Pancho Villa fue un héroe o fue un villano. Héroe revolucionario, soldado, patriota, ladrón, asesino, mártir. Pancho Villa era todo eso y mucho más. Él dice, bueno, es que la niñez de los niños del campo, de las urbes, de los niños pobres, no es una risueña alborada, dice, y es una lucha que se presiente, una lucha frente a la vida, contra el hambre, contra la miseria, contra los castigos, contra las azotaínas. Dicen, estos chicos que primero aprenden a maldecir antes que a leer, que la charrasca, el puñal son sus juguetes, es terrible. O sea, Villa en sus memorias dice, bueno, yo he hecho muchas cosas malas en mi vida, pero quiero que la gente sepa también lo bueno que he hecho, porque mucho bueno he hecho en mi vida. Siete leguas el caballo que Villa más estimaba. Cuando oía pitar los trenes, se paraba y relinchaba. 7 leguas el caballo que Villa más estimaba. En la estación de Irapuato cantaban los horizontes. Ahí combatió formal la brigada Bracamontes. En la estación de Irapuato cantaban los horizontes.